Inglaterra, año 1910. No fue una noche de tormenta. No hubo señales en el cielo. El mundo nos detuvo. Sin embargo, algo nació que Emery, la idea misma de lo que significa ser humano, en el condado ficticio de Hamptonshire, lejos del bullicio de Londres. En una casa modesta rodeada de campos húmedos y silenciosos, una mujer se retorcía de dolor en trabajo de parto. No era una familia notable, no eran aristócratas, eran personas comunes. Y eso es lo que hace esta historia aún más inquietante. El padre, Henry Statt, no era un hombre cultivado. Su mundo estaba hecho de esfuerzo físico, tradiciones simples y certezas incuestionadas. La madre, más sensible, más intuitiva, llevaba en silencio un presentimiento que no sabía explicar. El embarazo no había sido fácil, había algo extraño. El parto fue largo, excesivamente largo. El médico empezó a preocuparse. Cuando finalmente emergió, no hubo llanto inmediato, hubo silencio. Y en ese silencio, el médico lo miró fijamente. Su cabeza era desproporcionada, no grotesca, pero incorrecta, como si la naturaleza hubiera puesto demasiado en un lugar y demasiado poco en otro. Sus ojos, abiertos demasiado pronto, no desenfocados como los de un recién nacido, sino atentos. No parecía un niño que acababa de llegar al mundo, parecía a un observador. El médico carraspeó. Es débil, dijo, muy débil, pero el narrador añade, se equivocaba. No era debilidad, era concentración. Cuando lo colocaron en brazos de su madre, ella no sonrió. Lo sostuvo, y durante un segundo, sintió que, ella quien estaba siendo observada. Algo en su interior susurró una pregunta prohibida. ¿Qué he traído al mundo? El padre, sin notar nada extraño, será un hombre fuerte, declaró. No sabía cuán equivocado estaba. No sería fuerte en el sentido que él comprendía. Sería fuerte en algo que él jamás podría entender. La evolución no avanza pidiendo permiso. No consulta a los padres. No preguntas y estamos preparados. Simplemente ocurres. Horas después del nacimiento, el niño no dormía como los demás. Sus ojos seguían abiertos, siguiendo movimientos, como si estuviera aprendiendo. Aquella noche, en Hamptonshire, no nació un monstruo, no nació un salvador, nació una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la inteligencia deja de ser humana? A los 6 meses, el silencio se había vuelto denso. Ya no era ausencia de ruido, era un lenguaje intimiso. Mientras el mundo de los hombres ardía en revoluciones y alzaba la vista al cielo buscando presagios en un cometa, la verdadera anomalía, aprendí a las leyes de la física en el suelo de una cocina. No jugabas, catalogaba, reorganizaba el universo a su alcance, según una lógica que sus padres no podían empezar a comprender. Su padre, un hombre simple que esperaba un llanto, una risa, un día intentó romper el hechizo, desordenó su mundo, esperando una reacción humana. No la obtuvo, obtuvo una mirada que no juzgaba, sino que medía. De repente, el padre no era un padre, era una variable, inestable, una ecuación perfecta. Caían imperios, se derrumbaban certezas de siglos, y en el suelo de una casa de campo, con viejos bloques de madera, él no construía juguetes, construía prototipos, modelos de un futuro que aún no tenía nombre. El mundo no se daba cuenta, pero la evolución había dejado de susurrar, había empezado a construir. El mundo humano funcionaba con el ritmo de la multitud, el grito y la furia. Sus noticias hablaban de huelgas, de fronteras y de reyes, pero en aquella casa, el único boletín era el silencio. La humanidad se lanzaba a conquistar los últimos rincones blancos del mapa, creyendo que el progreso era una línea recta hacia el sur, mientras, en un charco de barro, la nueva inteligencia buscaba conquistar, sino comprender las leyes fundamentales de la onda y la partícula. En las ciudades, los hombres más sabios creían estar descubriendo
los secretos de la mente, dibujando mapas del alma, pero no podían ver lo que una madre aterrorizada veía cada día, que el alma misma podía ser observada como un espécimen, que las lágrimas, para una mente tinego, no son tristeza, son datos. El mundo de los hombres hacía mucho ruido, orgulloso de sus máquinas y sus guerras, pero en esa casa, el futuro no hacía ruido, simplemente calculaba. Y en cada cálculo, la distancia entre la humanidad y su sucesor se hacía un poco más infinita. Durante 3 años, los padres se habían acostumbrado al silencio. Le temían, pero era un terror conocido. Creían que tenían un hijo que no podía hablar. Estaban equivocados. Tenían algo que había decidido no hacerlo. Hasta que un día, el silencio se rompió. Y fue mucho peor. No fue una palabra balbuceada. Fue una frase perfecta, técnica y adulta, pronunciada con la voz de un niño de 3 años. El horror no reside solo en lo que dijo, sino en por qué lo dijo. No era comunicación, era una actualización de estado. He terminado la fase de análisis. En ese momento, sus padres comprendieron la verdad. No habían estado criando a un hijo, habían estado alojando a un observador. Y la criatura que vivía en su casa había decidido, finalmente, que valía la pena el esfuerzo de aprender su primitivo lenguaje. Se equivocaban al pensar que era una máquina. Una máquina no siente la frustración de un dios atrapado en el cuerpo de un insecto. Una máquina no mira sus propias manos con desprecio por su debilidad. El control que ejercía no era la ausencia de emoción, sino su dominio absoluto. Cada sentimiento del amor, la ira, el miedo de 1000 generaciones que vivían en su sangre, era un virus que debía poner en cuarentena, analizar y someter antes de que pudiera corromper el sistema. Cuando su padre le hablaba del dolor, él sentía el eco de todas las heridas de su linaje. Cuando se cortaba un dedo, no era solo su sangre, era la memoria de la sangre derramada por soldados y cazadores. Su frialdad no era un vacío, era una armadura forjada con una fuerza de voluntad sobrehumana. No es que no tuviera sentimientos, es que los experimentaba todos a la vez. Era un océano de ruido ancestral, nazaba con ahogarlo, y él, con solo 4 años de existencia física, se había convertido en el más severo de los carceleros. Y el prisionero era el mismo. Creían que la escuela lo curaría, que el contacto con otros niños lijaría sus extraños bordes y lo convertiría en uno más del rebaño. Que equivocados estaban. No vino a aprender, vino a evaluar el sistema y a tomar el control. En el aula, su inteligencia no era un don, era un arma. No corregía a los profesores, los refutaba, exponiendo la fragilidad de su conocimiento con la calma de un académico. En el patio, no usaba la fuerza, usaba la palabra como un bisturí, diseccionando las jerarquías infantiles y reconstruyéndolas a su imagen. Los niños dejaron de seguir al más fuerte, empezaron a seguir al más inteligente. No jugaba con ellos, los organizaba, les dio un propósito, y ellos le dieron su lealtad. Los psicólogos se retiraban de sus sesiones, murmurando que habían sido analizados. Los profesores temían hacerle preguntas. La noticia de un niño de 6 años que hablaba como un filósofo y movía a sus compañeros como un general empezó a extenderse como una onda expansiva de miedo y asombro. Ya no era su hijo, era un evento, un nudo en la línea del tiempo que nadie podía desatar, y el mundo, sin saberlo, había empezado a arrodillarse, no ante un rey o un dios, sino ante la mente de un niño que contenía toda la historia y toda la ambición de la humanidad.